Académica tuvo la iniciativa en esta oportunidad de sacar el evento de los predios universitarios con la muy buena razón de considerar que por ser de importancia no solo para la universidad, sino para la ciudadanía en general, el tema que hoy nos ocupa, el de democracia deliberativa y ética cívica, pudiéramos convocar entonces mucho más allá de los universitarios, del claustro. Vamos a empezar de todas maneras. Quiero, para quienes no son de la universidad, veo aquí algunas personas que quizás no saben de qué estamos hoy hablando o en qué contexto se mueve esto, aclarar que la Universidad Surcolombiana tiene un PU nuevo, un proyecto educativo universitario. En ese proyecto se consigna la teleología institucional. Se supone que esa teleología constituye los propósitos más nobles, más caros, más trascendentales de la labor universitaria en relación con la formación profesional y con el futuro de la sociedad y del país. Y como particularidad, en ese PU aparecen categorías conceptuales fuertes que sabemos la mayoría de los profesores y estudiantes no se encuentran familiarizados con ellas. Por eso decidimos que la escuela concentrara los esfuerzos de este año en traer expertos para que aborden cada una de esas categorías. Les recuerdo rápidamente que en enero estuvo la profesora Florence Thomas hablando de la equidad de género y nos acompañó entonces con un buen auditorio. Ella es una autoridad nacional e internacional en ese tema, fundadora ya de los estudios de género en la Universidad Nacional. Después estuvo Daniel Librero disertando sobre la relación entre universidad y empresarismo, el corporativismo y cómo ha habido un asalto, como diría Chomsky, a la universidad por parte de las grandes empresas que imponen su lógica rentable, productiva, de eficiencia, etc. Luego estuvo con nosotros Carlos Eduardo Maldonado, hablándonos de las ciencias de la complejidad, y hoy está con nosotros el doctor Óscar Mejía Quintana, quien tiene una excelente y larga trayectoria académica en el campo, filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en el campo de la ciencia política, doctorado y postdoctorado en universidades norteamericanas y en la Sorbona de París, y que además, me enteré ahora al empezar aquí la jornada, fue uno de los colaboradores para la creación del programa de ciencia política en la Universidad Nacional cuando estuvo la doctora Marta Cecilia en la decanatura. El tema que él va a tratar hoy es de máxima importancia y vigencia no solo para la Universidad Surcolombiana, sino para el país en este momento histórico en el que se avecina el posacuerdo, el posconflicto, y en el cual no sabemos, desde la academia no hemos podido permear a la sociedad en su conjunto acerca de cómo es eso de convivir en la diferencia, qué tipo de ciudadanía implementar. Es igual hablar de democracia deliberativa que radical. Es lo mismo hablar de liberalismo republicano, de comunitarismo. Esos son los grandes temas de los cuales él nos va a comunicar hoy, y espero que nos acompañen, que haya el diálogo en el momento oportuno. La agenda está prevista para trabajar hasta 12 y media, en la medida en que ustedes mantengan su atención y el diálogo con el profesor visitante. Y en la tarde no haremos sesión pública porque no pudimos acomodar el vuelo en un horario distinto al de las 4 de la tarde y tiene que estar a las 3 en el aeropuerto. Entonces lo que vamos a aprovechar es para hacer la entrevista que hace la escuela siempre con ellos entre 2 y 3 de la tarde. Gracias, profesor Óscar, por estar con nosotros. Esperemos que este pequeño pero significativo auditorio pueda aprovechar su disertación y en algún momento, cuando usted lo estime conveniente, establecer un diálogo al respecto. Bienvenido. Buenos días entonces a todos y todas, pues muy agradecido por la invitación. Vamos a tratar de hacer un recorrido por esto que he denominado modelos de democracia deliberativa, que pues como iremos viendo es un tema clave hoy en día aquí en nuestro país. El itinerario que vamos a seguir es el que ven en la pantalla. Vamos a tratar de acercarnos a una caracterización de la cultura política en Colombia. Vamos a ver las variaciones de la democracia liberal, cuáles son, en cierta manera, sus modelos matrices
que es lo que realmente permite comprender la magnitud de la propuesta de la democracia deliberativa. Vamos a entrar a ver los modelos fundantes de democracia deliberativa, cuáles son los autores que han constituido esa tendencia que es sin duda clave hoy en día para la comprensión de múltiples fenómenos políticos que se están produciendo en el mundo. Y finalmente, de manera muy rápida, cuáles son las culturas políticas posliberales que a partir de esa democracia deliberativa pueden considerarse. Habría que decir inicialmente que la teoría política, en tanto columna vertebral de la ciencia política, ha manejado generalmente tres unidades de análisis. Ustedes encuentran eso en un artículo mío que se volvió viral, que se llama El Estatuto Epistemológico de la Teoría Política. Y esas tres categorías fueron durante la modernidad, primero el Estado, la categoría de Estado, más tarde, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la categoría sistema político, y posteriormente, con las reflexiones del pensamiento francés, la categoría de poder. Básicamente, la propuesta de ese artículo era mostrar que históricamente, por las diferentes escuelas de pensamiento político, estas tres categorías, Estado, sistema político y poder, eran las categorías por excelencia para tratar de comprender eso que llamamos la dimensión de la política. Pero resulta que a partir de la caída del muro de Berlín, aunque ya era también un proceso que venía en ciernes, se produce el surgimiento de una cuarta categoría, una categoría que ya veremos se va volviendo fundamental para la comprensión de la política, que es la categoría de democracia deliberativa. Entonces, reitero, hoy en día la categoría de democracia deliberativa es sustancial, es insalvable para comprender los procesos políticos contemporáneos. Y sin duda el proceso de paz en el que estamos ya abocados pone también para nuestro país esta categoría de democracia deliberativa en el orden del día, y particularmente la pone para nosotros, digamos, como profesores universitarios, para las universidades, ¿sí?, como una categoría de análisis que tiene que ser asumida. La hipótesis de trabajo que voy a intentar ilustrar, pues, es esta. En lo sustancial, mostrar que frente al modelo de democracia liberal clásico, digamos, convencional, que en últimas es un modelo de sistema político autorreferente, autopoyético, ¿sí?, ya veremos en qué términos, se opone un modelo de democracia deliberativa. Ese modelo de democracia deliberativa tiene dos momentos. Un primer momento, unos modelos fundantes, Rawls, Habermas, el republicanismo, y un segundo momento, donde en especial el pensamiento francés empieza también a abordar esta reflexión y plantea una serie de apuestas que profundizan esa democracia deliberativa. Entonces, esa es básicamente la hipótesis que quisiera ilustrar en esta charla, en este encuentro.
Vamos a empezar con un intento de definición de la cultura política. Aunque no lo mandé, también ustedes fácilmente pueden, y si se necesita lo mando, también ustedes pueden consultar un libro mío, publicado tanto por la Nacional como por la UIS, el Estatuto Epistemológico de la Cultura Política. Ya desde Bolívar nos preguntábamos qué somos, ¿sí? Y nos preguntábamos cuál era nuestra identidad y cuál era el carácter y la composición de esa identidad. Como ven ahí en la Carta de Jamaica, ya Bolívar, digamos, hacía y planteaba ese interrogante. Esa pregunta después recorre todo el pensamiento latinoamericano. La recorre con Leopoldo Sea, que retomando a un filósofo venezolano, Maíz Vallenilla, creo que se llamaba, va a plantear que la esencia del latinoamericano es un no ser siempre todavía, que nosotros no logramos definir lo que somos, que nosotros nos polarizamos entre el blanco europeo, el mestizo, el nativo, el afro, pero nunca logramos conciliar todas estas realidades. Que por tanto, digamos, esa polarización no permite una identidad sólida en el latinoamericano. Si eso es así en América Latina, imagínense qué es en Colombia. ¿Sí? Marco Palacios, profesor de Stafford, creo que en su libro Colombia, Nación Dividida, muestra casi la imposibilidad de ser colombiano, porque este no es un país, este son 5 países, ¿sí? Esto tiene una variedad, ¿sí? Como llamarían hoy, una pluriversidad, ¿sí? Que casi hacía imposible, cuando lo mira este profesor norteamericano, que aquí se pudiera constituir un Estado-nación. En parte nuestra situación política deriva de ahí. Nunca tuvimos un Estado-nación fuerte. Siempre fueron las élites regionales las que mantuvieron cuotas de poder, y el Estado pues se vio siempre abocado a una irreconciliabilidad estructural en nuestro país. Y eso hace que Gabriel Restrepo, un sociólogo de la Universidad Nacional, se pregunte también por nuestra identidad y retome un pensamiento de Borges. Le preguntan a Borges, ¿para usted qué es Colombia? Y Borges responde, Colombia es un acto de fe. Es decir, no hay Colombia, es un acto de fe. Es decir, no hay realmente una identidad territorial que eventualmente nos unifique. Nos unifica la selección Colombia cuando gana. Nos unificaban los reinados. Ahora nos unifican las telenovelas o los reality shows. Pero la identidad colombiana es todavía problemática. Y de ahí porque en buena parte esa identidad la definan estos autores desde lo ladino. ¿Sí? Somos ladinos porque no somos nada, porque somos una mezcla de todo. ¿Sí? Y Yunis pues retoma también eso, retoma Cantinflas un poco como el modelo del ladino. A veces somos cantinflescos. ¿Sí? A veces uno ve estos países y nos vemos nosotros y somos cantinflescos. ¿Sí? Ustedes ven la prensa y es dando razón o no razón de esta sin razón, pues, y somos cantinflescos. Las administraciones nacionales, departamentales, locales, a veces en sus medidas, en sus expresiones, son cantinflescos. ¿Sí? Esa es la esencia del ladino.
Y ahí empezamos a ver la importancia de la cultura política, que es algo, como me decía el maestro Guillermo Hoyos, mi maestro, la cultura política es una asignatura pendiente. Desgraciadamente, en nuestro contexto, hemos subvalorado lo que es la cultura política, y la cultura política es lo que le da la base a nuestra identidad. La cultura política es lo que le da el sesgo a nuestra identidad. Y se lo da porque precisamente uno se forma en la cultura política. ¿Dónde le enseñan cultura política a uno? No en las universidades, no en los colegios, es en la mesa de la casa. Ahí le enseñan a uno, ahí le dan a uno los elementos básicos de una cultura política, oyendo a sus padres, viendo el modelo, el niño de lo que lo rodea. Ahí es donde asimila una cultura política. Y toda, digamos, la reflexión sobre la cultura política lleva, por supuesto, a mostrarnos las tensiones que hay a ese nivel, ¿sí? Porque la cultura política no se nos manifiesta de una manera homogénea, de una manera lineal, ¿sí? Lo que se nos manifiestan son tensiones, ¿sí? Tensiones, y reitero, que ustedes ven que el niño empieza, digamos, a percibir en la mesa de su casa, ¿sí? Ahí ya lo empieza a percibir, entre su familia y de pronto el contexto, ¿sí? Un choque de valores, el choque de valores y principios, ¿sí? Ahí ya, digamos, empezamos a tener una identidad en tensión, una identidad, podríamos decir, incluso desgarrada. Pero la cultura política, desde Weber, desde Max Weber, la cultura política, después con Almond y Verba, tiene tres grandes caracterizaciones: una cultura política parroquial, una cultura política súbdita y una cultura política participativa. Ese es el modelo clásico de Almond y Verba, quienes en los 60 plantean, pues, su texto canónico sobre la cultura política, que obviamente, como los tipos ideales weberianos, tiene mezclas, ¿sí? Entonces, a partir, la sociedad tradicional tiene un tipo de cultura política parroquial, la sociedad en transición adopta un tipo de cultura política súbdita, la sociedad moderna adopta un tipo de cultura política participativa. Eso también lo ve Leopoldo Sea, digamos, estas tensiones, las ve Leopoldo Sea cuando relata, cuando retoma, digamos, los proyectos históricos en América Latina. Dice que después de la independencia hay dos proyectos que se enfrentan en América Latina, lo que él va a llamar el proyecto civilizador y el proyecto conservador. ¿Sí? Ustedes ven esa discusión todavía hoy aquí en Colombia, ¿sí? Ustedes ven institucionalmente figuras, tanto en el Estado como en los gremios, defendiendo una Colombia tradicional, ¿sí? Y ven un proyecto de modernidad, ¿sí? Y no logra todavía eso concretarse en un proyecto, como lo llamaría Leopoldo Sea, en un proyecto asuntivo, ¿sí? No hay todavía reconciliación, y lo estamos viendo precisamente en el marco de este proceso de paz. Entonces ahí empieza ya a caracterizarse lo que es nuestra cultura política, una cultura política en tensión entre la premodernidad política, entre la modernidad política e incluso, y ahí entra otra variable, entre la posmodernidad política, que ya en todo caso empezamos a vivir. Ustedes la están viendo con sus hijos, ustedes la están viendo con sus estudiantes, porque ya ahí ellos representan esa globalización, esa posmodernidad, que también es una posmodernidad fracturada, es una posmodernidad no lineal, ¿sí?
y que confronta incluso a nosotros como profesores, cada día en el salón de clase, ¿sí? Porque ya nosotros no somos los sabios, ¿sí? Ya nos toca competir permanentemente en tiempo real con Google, ¿sí? Pues mientras nosotros estamos diciendo A, los estudiantes están mirando qué es A, ¿sí? Y si están creyéndole más a Google que a nosotros, ¿sí? Eso es posmodernidad. Entonces ya de hecho esas tres realidades, esos tres universos, el universo tradicional, el universo moderno, el universo posmoderno, están ahí presentes. Ahí retomo un planteamiento de Martin Jay. Martin Jay es el historiador de la primera escuela de Frankfurt, ¿sí? Él retoma la categoría de campo de fuerza para mostrar cómo puede haber caracterizaciones que en últimas estén en suspenso, que no se vayan a ninguno de los vórtices, ¿sí? Y esa caracterización ya define una sustancia. Bueno, la apuesta que yo le estoy haciendo es, esa es nuestra identidad política. Pero el punto es que esa identidad en suspenso no puede mantenerse así permanentemente. Lo más probable es que su punto de fuga, y lo hemos visto aquí en Colombia, sea lanzarse hacia el autoritarismo. No solo el autoritarismo del mundo de la vida, como la llamaría Habermas, no solo el autoritarismo que vamos a encontrar en la cotidianidad, ¿sí? Sino también el autoritarismo institucional. Entonces nuestra cultura política, miren esta caracterización, esto fueron unas encuestas que se hacen en el 2002. Los paradigmas políticos que priman son el tradicional y el autoritario. O sea, encuestas hechas, ¿sí?, a ciudadanos, a estudiantes, mostraban esa composición de los paradigmas políticos: tradicional, es decir, conservador, y autoritario, ¿sí?, es decir, los que en un momento dado le apuestan incluso a una dictadura. Si ustedes ahí le suman uno que otro de los demás, ¿sí?, de pronto el neoliberal, de pronto el mismo liberal, en fin, encuentran la base social de lo que va a ser políticamente una expresión autoritaria de poder. Ahí es donde tenemos que reconocer la Constitución del 91, más allá de sus falencias, como un proyecto de modernidad. A mí, la verdad, poco me interesa la discusión constitucional y jurídica, porque la fuerza de la Constitución del 91 no es ni constitucional ni jurídica, esos son sus medios. La fuerza es su poder simbólico, ¿sí?, como proyecto de modernidad. Eso es lo que hay que mostrar de la Constitución del 91. ¿Sí? Lo demás son medios, son instrumentos. Pero en el imaginario social, la Constitución del 91 es el proyecto de modernidad más avanzado que ha logrado nuestro país. Frente a la Constitución del 86, que, como lo muestra Francisco Leal Buitrago, era el proyecto político de los terratenientes, el proyecto confesional de la Iglesia, el proyecto neoescolástico, por hacer del país un país que diera un paso atrás. Se nos olvida
no a nosotros quizá, pero sí a las nuevas generaciones, que la Constitución del 86 es la bandera de victoria contra la Constitución del 63, del Olimpo radical, del liberalismo radical. Ese fue un proyecto de modernidad derrotado en el siglo XIX. Y se nos impuso durante un siglo un proyecto confesional, un proyecto conservador, un proyecto retardatario. ¿Sí? Y eso define la cultura política en Colombia. Un siglo de una constitución de ese talante. Entonces no es de extrañar que la cultura política nuestra tenga y esté signada, ¿sí?, por esos elementos. Y esa constitución, reitero, representa el autoritarismo en Colombia, el proyecto autoritario en Colombia. Entonces, si algo hay que defender de la Constitución del 91, es ese imaginario simbólico de que, como lo dirá Habermas, la Constitución es la única patria que podemos defender, el patriotismo de la Constitución. Les decía que no hay identidad común. Ustedes no se van a sentir igual a los caribeños. Los cundiboyacenses no se van a sentir igual que los paisas. ¿Sí? Los paisas no se sienten igual a nadie. ¿Sí? Aquí es una identidad fracturada. La única identidad común es la patria de la Constitución, el patriotismo de la Constitución. Por eso soy enfático. Yo no defiendo esas expresiones de patriotismo de mano en pecho, ¿sí?, que entre otras es una expresión fascista, ¿sí? La única patria que defiendo es la Constitución, ¿sí?, porque esa es la casa, ese es el techo que nos puede cubrir a todos, ¿sí? No la Constitución de las mayorías, no la Constitución de los grandes terruños, no la Constitución tampoco de las minorías hegemónicas, solo la patria de la Constitución. Pero ahí viene también una polémica, ¿sí?, con Almon y Verbas, porque ellos van a plantear que la única manera de que haya una cultura política para la democracia es lo que van a denominar una cultura política cívica. ¿Sí? Que tome distancia de las masas premodernas que quieren imponer, ¿sí?, a sangre y fuego sus ideas, sus valores. O del otro extremo, las masas premodernas, que pueden ser muchas veces los jóvenes, cínicas en el sentido de su indiferencia, en el sentido de su distancia, en el sentido de su frialdad. Entonces Almon y Verbas dicen, lo único que puede sostener la democracia liberal es esa cultura cívica. Traigo esta colación porque la apuesta que quiero mostrarles con la democracia deliberativa es que podemos lograr tener culturas políticas postliberales. Y que esas culturas políticas postliberales pueden ser también, en los términos de Colbert, unas culturas políticas postconvencionales que puedan darle sustento a una reconciliación nacional. Entonces, no es una categoría insalvable, estoy hablando de una, obviamente, problemática muy de la ciencia política. No es insalvable el que si no tuvimos cultura cívica, podamos tener una cultura política definida. Eso es lo que yo quiero, digamos, problematizar.
quiero que tengan este referente porque es el referente de Kohlberg, los estadios del desarrollo moral. Y quiero que lo tengan muy en cuenta porque es que nosotros también tenemos una tendencia a fragmentar los saberes y a no comprender y a no relacionar los estadios del desarrollo moral de Kohlberg con los paradigmas jurídicos y con los paradigmas políticos. Entonces ahí lo que quiero poner de presente es cómo la sociedad arcaica, que se basa en el afecto, tiene un tipo de acción moral preconvencional, un tipo de legitimidad carismática, un tipo de cultura política súbdita y un paradigma jurídico político enraizado en el derecho natural. La sociedad tradicional, donde la tradición es el motor de la acción social, tiene una acción moral también preconvencional, el tipo de legitimidad tradicional, una cultura parroquial y un derecho natural tradicional. La cultura moderna, donde la acción social es estratégica, tiene un tipo de acción moral convencional, el tipo de legitimidad es legal racional, abogados, cultura política participativa y un derecho natural racional, un liberalismo y un marxismo como paradigmas jurídico-políticos. Pero es la sociedad compleja la que empezamos a vivir en los tiempos actuales, en los tiempos de la globalización, incluso aquí en nuestro contexto nacional, tiene una acción social comunicativa. Es postconvencional en los términos de Kohlberg. Empieza a regirse o intenta regirse por principios de concertación. Su tipo de legitimidad es discursiva. Su cultura política es posliberal. Y sus paradigmas jurídico-políticos son el republicanismo, el posliberalismo, incluso el neomarxismo. Entonces, quiero terminar, digamos, esta parte con esta caracterización de la cultura política colombiana. La cultura política colombiana es una cultura política súbdito parroquial. Súbdito parroquial. Es arcaica, tradicional. Es arcaica, tradicional. Es esto. Esas son las mayorías en este país. Tradicional, autoritarias. Esa es la apuesta que en este país hacen, ¿sí? De cultura política, que muchas veces ustedes la ven reflejados también electoralmente. Es a eso a lo que se va a enfrentar la democracia deliberativa. Voy a pasar muy rápido por esto. El sentido de esto es, sobre todo, confrontar el estalinismo, ¿sí? Que es otra versión autoritaria de la izquierda. ¿Sí? El autoritarismo no solamente es de derecha, el autoritarismo también es de izquierda. Este es un autor que se llama George Novak. Ustedes googleenlo. Un autor marxista, trotskista, y tiene un libro muy interesante, Democracia y Revolución. Y él recorre la democracia, no me voy a detener mucho, la democracia antigua, ¿sí? En Grecia, en Roma, después en la Edad Media, la democracia moderna, el liberalismo, el republicanismo, ¿sí? Donde ya, digamos, la desobediencia civil empieza a ser evidente, la democracia contemporánea, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, incluso en el siglo XX, la Revolución Rusa, como una expresión de democracia, como una búsqueda de democracia, que se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida por el estalinismo,
que la base de la Revolución Rusa fueron los soviets, y los soviets eran expresiones de democracia popular, ¿sí?, que después quedan sometidos a la dictadura de partido. La nueva democracia de Mao Zedong, pues que en su momento es muy proyectiva también. Y finalmente, las tres oleadas de democracia que Robert Dahl va a plantear. ¿Cuál es el sentido de eso? Primero, esto es una polémica con el marxismo autoritario. La democracia es de la esencia y tiene que ser la cuestión democrática de la esencia del marxismo crítico. Porque lo que pasó fue que el marxismo autoritario se olvidó de la democracia. Yo lo remito a un artículo muy interesante de Habermas, quizá más tarde lo veamos, Soberanía Popular como Procedimiento. Y ahí, efectivamente, en el marco del muro, de la caída del muro de Berlín, Habermas dice: el marxismo cometió un error fatal, fue olvidarse de la cuestión democrática, porque la democracia ha sido una bandera revolucionaria, y eso es lo que Novak presenta en su libro. Ustedes han escuchado el argumento del marxismo autoritario, del marxismo armado, diciendo es que la democracia es de la burguesía. Mentira. La democracia ha sido una bandera también de las luchas populares en toda la historia de la humanidad. Sin duda no la democracia liberal, perfecto, ¿sí?, pero la democracia como bandera revolucionaria, ¿sí?, ha sido un reclamo de las clases populares durante toda la historia de la humanidad. Entonces, señalar, estigmatizar y querer descartar la democracia como una discusión que tiene que darse en términos académicos, pero también en términos políticos, es un error del marxismo. Mi colega, profesor, amigo, Sergio de Zuviría, alguna vez decía en un foro público, decía, es que a mí me da piedra la palabra democracia. ¿Cómo le va a dar piedra a la palabra democracia? Si la palabra democracia ha sido la bandera de las luchas populares, incluso en Rusia, porque eso fueron los soviets. Yo quiero con eso ponerles de presente la tergiversación grave que ha hecho el estalinismo de toda esta discusión, que ahorita le va a tocar a ellos tragarse el sapo de que no sirve la democracia, ¿sí?, porque son ellos los que van a tener que someterse a las reglas de la democracia. Eso no quiere decir que la democracia que estamos viendo sea el proyecto a defender. Ahí es donde yo quiero que ustedes entiendan la relevancia de la democracia deliberativa, ¿sí? Todos esos fenómenos que hemos visto, la primavera árabe, todos los fenómenos de los indignados en Europa, todos los fenómenos de Occupy Wall Street en Estados Unidos, solo se pueden entender desde la perspectiva de la democracia deliberativa. No es la democracia liberal, ¿sí? Puede que después terminen los cauces institucionales de la democracia liberal y ahí van viendo ustedes cómo empiezan a ancharla, ¿sí? Ahí va viendo ustedes cómo esas arterias anquilosadas de la democracia liberal, la democracia liberativa las empieza a anchar a la fuerza, ¿sí?, con la movilización ciudadana. Entonces, por eso la democracia deliberativa es hoy en día una nueva categoría de interpretación de lo político. No les quepa duda. No se dejen engañar, ni por los unos ni por los otros. La democracia deliberativa es una categoría insalvable de interpretación hoy en día de los fenómenos políticos en el mundo entero, pero se impone hoy para nosotros en Colombia, ¿sí?, como un esquema de interpretación y como un esquema también de proyección política en los momentos actuales. Si vamos sumando a cultura político súbdito parroquial colombiana,
democracia deliberativa. Pero ¿cuál es la pelea de la democracia deliberativa? Digamos, ¿contra quién es la pelea? ¿Sí? Porque es que uno hace bla 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 así que la democracia liberal y no sabe ni qué es la democracia liberal. ¿Sí? A eso son los estados de la región. En la década de los 60 se da el derrumbe, la crisis del estado de bienestar. El estado que quiere todo hacerlo. El estado que quiere todo subsidiar. Entonces, en ese momento se produce una tensión. Fíjense que ahí hay unos elementos también problemáticos. Se produce la tensión entre dos modelos alternativos de democracia. La democracia liberal está en crisis, listo. Entonces, dos modelos de democracia. La democracia participativa, ese es el modelo de la socialdemocracia, y el Estado mínimo del neoconservadurismo y el neoliberalismo. Y óiganme bien y lean entre líneas. La propuesta de democracia participativa que retomamos nosotros e incluimos en la Constitución del 91 fue esta propuesta. ¿La retoma quién? Manuel José Cepeda, que tiene un libro además con un profesor francés sobre eso. Manuel José es el poder detrás del trono. Manuel José fue el que en buena parte, a quien yo respeto y estimo mucho, fue decano en los Andes cuando yo era profesor, y realmente es una persona académica y proyectiva. Pero el gusanito de la democracia participativa lo metió Manuel José. ¿Sí? Después, digamos, el constituyente fue dándole forma. ¿Sí? Y está bien. Lo que pasa es que la democracia participativa ya era una propuesta del 70. Y la Constitución nuestra era del 91. O sea que, en cierta forma, faltaron 20 años de discusión que no lograron incluirse. Si se hubieran incluido los modelos de democracia deliberativa, de pronto hubiéramos podido comprender que no era suficiente la sola democracia participativa para superar el conflicto. Entonces, de toda esta discusión, ¿quién ganó? ¿Quién ganó en los 70? Gana el modelo neoconservador y neoliberal, la figura del Estado mínimo. Entonces, todas las versiones que ustedes van a encontrar, poliarquía, política y economía, Estado mínimo, Buchanan, el contrato constitucional de vencedores, hay que retrotraerse a su matriz. ¿Qué son estas? Estas son las expresiones, digamos, a nivel de la teoría política. ¿Sí? Esto es variantes de la democracia neoliberal o liberal. Pero ¿cuál es la matriz de estos modelos de democracia? Ahí es donde se queda corta la teoría política y la filosofía política, y nos toca ir a la sociología. Nos toca ver de dónde vienen esos modelos y qué significan y qué pretenden. Entonces, la matriz funcional sistémica de la teoría de la democracia está dado por dos grandes modelos sociológicos. Fíjense que el diálogo de saberes es clave. ¿Sí? Si ustedes se quedan con las anteojeras de su disciplina, no logran relacionar. Dos modelos alimentan la democracia liberal. Primero, el modelo parsoniano, Talcott Parsons. Básicamente, el esquema cuatrifuncional de Parsons introduce el modelo cibernético dentro de el esquema de interpretación societal. La sociedad son unos subsistemas, economía, política, derecho, cultura, que se tiene que
adaptar a la complejidad del entorno. A la complejidad del entorno. Eso es muy importante. Porque es el esquema cibernético clásico. El sistema se tiene que adaptar a la complejidad del entorno. Tiene un insumo que es la complejidad del entorno, un input, tiene un output que es adaptarse a la complejidad del entorno. Easton retoma a Parsons y lo aplica a la ciencia política. De hecho, cuando se empieza a hablar de teoría política y no de filosofía política, es con Easton. La teoría política nace con Easton y nace, por supuesto, con un sesgo funcionalista. Entonces, el sistema político recibe insumos, las necesidades sociales, y tiene que adaptarse a esas necesidades sociales. Ese es su output. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un sistema político abierto y adaptativo a un entorno complejo. Hay insumos y hay productos. Pero este esquema cibernético cambia radicalmente en los 70. El modelo va a ser el modelo de Niklas Luhmann. Luhmann no es hoy un autor clave para comprender no solo los procesos políticos, sino los procesos jurídicos, los sistemas sociales en la sociedad global. Porque el argumento de Luhmann es básicamente este: la sociedad puede existir sin personas, en cambio no puede existir sin sistemas sociales. Lo clave de la sociedad hoy en día es los sistemas sociales, no las personas. Podemos prescindir de todas las personas, pero no podemos prescindir de los sistemas sociales. Hay una película muy bonita sobre eso, que sus productores leyeron a Luhmann y a Baudrillard, ¿sí? ¿Saben cuál es? Es Matrix. Matrix es Luhmann. Es el sistema que tiene a las personas simplemente como un insumo, pero la identidad de la sociedad es sistema. Fíjense, por eso es que yo digo, con este organigrama, eso es un organigrama, nada parecido a nuestros organigramas jerarquizados, la presidencia, la rectoría, las subrectorías, bla, 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 bla. Sí. Todo jerarquizado, donde para cambiar un cuadrito tienen que hacer una reforma constitucional. ¿Sí? Eso es un organigrama, se llama el organigrama de Mount St. Mary. Por eso es que los ingenieros industriales reemplazan a los abogados, porque ellos manejan eso. ¿Sí? Y no es un juicio. Vayan a las empresas de reclutamiento. El ingeniero industrial que ha hecho una maestría en Derecho, que recuerden que ahora las maestrías no son exclusivas de la disciplina, pero que conoce a Luhmann, que sabe que el papel del derecho es reducir complejidad, no crear más complejidad. ¿Sí? Entonces, entrevistas a 10 abogados, conclusión de las psicólogas: estos muchachos todos vienen a crear más complejidad, que los derechos fundamentales, que la Constitución, que el Código Laboral, que el Código Civil, que no. Y bien cuadriculados. ¿Sí? Y llega el otro ahí todo posmoderno. ¿Sí? ¿Usted qué es? Ingeniero industrial. ¿Usted qué se queda? Yo hice una maestría en derecho investigativo. ¿Sí? ¿Y por qué está acá? No, por Luhmann. Es que Luhmann dice que hay que reducir complejidad. Uy. ¿Y qué está leyendo? Todos los demás llegaron con los códigos, ¿sí? Cargando el código y con corbata. Estos llegan descamisados, con tenis, Converse o quién sabe qué. ¿Qué está leyendo? No, estoy leyendo por allá, no sé, el amante japonés, la chica del tren. Listo, queda contratado, pero yo no soy abogado, no importa.
Mire a ver de los 5 que quedan, a ver a quién reclutan. Usted se gana 5 millones, págueles 1 millón a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque él sabe que se trata de reducir complejidad. Es un imperativo social, pero es un imperativo también microorganizacional. Yo no necesito que me creen más complejidad, yo necesito es que me la reduzcan. Digamos que eso es para mostrar la parte buena de Luhmann. Entonces, ¿qué es el giro que hace Luhmann? Luhmann cierra el sistema al entorno. Luhmann se traga el entorno. ¿Qué significa eso? Que ya el entorno es concebido en función del sistema, no en función de las necesidades del entorno. Y esa es la matriz de la democracia sistémica. Esa es la matriz de la administración pública. ¿Sí? Entonces, la democracia se vuelve democracia sistémica. Un sistema de sistemas. Obviamente la economía es el sistema por excelencia que nos muestra la dinámica autopoética. Y como muy bien lo dice Luhmann, la economía monetarizada, la economía cuyo objetivo es el control de la inflación, no le importa el desempleo, ¿sí? Lo único que le va a importar es el control de la inflación. ¿Sí? Que haya desempleo no le interesa, ¿sí? Es el costo de ser sistema, ¿sí? Para la economía. Entonces la democracia opera con una lógica luhmanniana, ni siquiera con una lógica parsoniana, donde el sistema se adapta al entorno. Acá el sistema prescinde del entorno, se traga el entorno, somete el entorno a sus propias necesidades. Eso quiere decir que le da al entorno no lo que el entorno requiera, sino lo que el sistema pueda darle. Piensen en el sistema de salud, ¿sí? Piensen simplemente en los sistemas, ¿sí? Y la lógica es esa. El sistema da lo que puede dar, no da lo que no puede. El problema es que después da lo que quiere dar, ¿sí? Ni siquiera lo que puede, sino lo que quiere. Y entonces ya ahí la sociedad empieza a someterse a la lógica de los sistemas. Y ahí hay una variante complicada. En el planteamiento de Luhmann, los sistemas sociales tienen un código propio, un código binario, ¿sí? Cada sistema social tiene su propio código. El sistema jurídico, el código legal y ilegal, el sistema político, el código gobierno-oposición. Déjenme, me detengo un segundo en esto porque esto es muy significativo. Hablar del código binario de la política como gobierno-oposición significa que ese código permite de alguna forma adaptarse al ruido del entorno. En todo caso, aunque yo me trague el entorno está ahí. El entorno es como un cáncer ahí dentro del sistema. Si yo no lo manejo, me reviento. Y para eso el sistema tiene un código binario. Sus insumos me entran, sus comunicaciones, dice Luhmann, me entran o por el lado del gobierno o por el lado de la oposición para institucionalizarse. Pero fíjense ahí la gravedad de Colombia, que jamás hemos tenido un estatuto de la oposición. ¿Saben qué significa eso? Que el código amigo-enemigo, que el código de la violencia está inserto en el corazón de nuestro sistema político. Porque al no tener, digamos, el recambio de gobierno-oposición, hemos mantenido un código bizarro, un código enfermo, un código absolutamente desvirtuante que introduce la violencia como dinamizador de la política, porque no hay canales institucionales
por la oposición para institucionalizar y estabilizar el sistema. Entonces ni siquiera hemos logrado un esquema gobierno-oposición, y eso es muy grave para la estabilización de una sociedad. Entonces, esto es el planteamiento de Robert Dahl. Yo lo remito a Dahl, es un autor norteamericano, básico en teoría política. Señor decano, mire a ver si en ciencia política están dictando a Dahl, sí, porque eso es del estado del arte de la ciencia política, ¿sí? Gringo o no gringo, es del estado del arte, ¿sí? Y es clave. Entonces, lo que dice Dahl es, esas son 7 características de lo que él llama la poliarquía, ¿sí? Dominación directa de élites a dominación indirecta de procedimientos, es la democracia procedimental. ¿Sí? Funcionarios electos, elecciones libres e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos, libertad de expresión, variedad de fuentes de información, autonomía asociativa. Ustedes pueden aplicar esas variables a diferentes regímenes políticos. Se lo aplican a Venezuela, saquen sus conclusiones. Se lo aplican a Colombia, saquen sus conclusiones. Entonces el planteamiento de Dahl es que la poliarquía, es decir, que se cumplan esas variables, genera prácticamente un código binario, poliarquía no poliarquía. En términos liberales, ¿no? Dahl no es marxista ni nada por el estilo, ni nada, ¿no? En términos absolutamente liberales del sistema. Y entonces de ahí, hay poliarquías estables, hay poliarquías inestables y hay regímenes no poliárquicos. Pero esas poliarquías inestables tienen la posibilidad o de colapsar o de redemocratizarse y volverse poliarquías, o de una oscilación que tarde o temprano o las colapsa o las redemocratiza. Bueno, lo que quiero que ustedes, digamos, recaben y asimilen es que ese esquema que es de la teoría política clásica, en términos de poliarquía no poliarquía, es un código binario de la democracia liberal. Es decir, si ustedes no cumplen eso, pasan a un régimen autoritario colapsado. Si ustedes los cumplen, pasan a un régimen democrático. Entonces, ¿a qué voy? Porque hay otros autores, Buchanan, Nozick, no me voy a detener, el mismo, ya una discusión mucho más profunda, que es la de Ulrich Beck, sobre la sociedad del riesgo, muy compleja, pero interesante, porque básicamente lo que trata de mostrar es que según en el eje que ustedes se ubiquen, por ejemplo, si nos ubicamos en el eje sociedad tradicional, sociedad moderna, obviamente vamos a tratar de defender un proyecto de sociedad moderna, ¿sí? Pero si nos ubicamos en el eje de modernidad industrial y modernidad reflexiva, lo que para el eje de arriba era defendible, es decir, la modernidad industrial, para el eje de abajo la modernidad industrial se vuelve disfuncional. Ustedes lo ven en la discusión ambiental, lo estamos viendo. Para las mentalidades modernas, hoy hay que industrializar, 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 a todo costo. Ahí ven hace 2 días la licencia que le dieron para tirarse caños cristales, ¿sí? Para tirarse a 2 kilómetros. No, pero si eso está fuera de la reserva, sí, a 2 kilómetros. ¿Sí? ¿Eh?
Si eso lo ven desde arriba, sí, hay que industrializar. Pero si lo ven desde el eje de modernidad compleja, esa es una postura absolutamente errónea. Entonces, los términos de la política están cambiando de una manera tan rápida. Nos tenemos que ubicar, casi como diría Boaventura, en las trasescalas. Las cosas no son ya 1 más 1 igual 2. Es en qué eje nos ubicamos para poder comprender la magnitud o no de esa proyección. Pero esto es muy complejo, yo no lo voy a meter en eso. El punto es, y ahí quiero, digamos, detenerme, que así como hay códigos binarios de los sistemas sociales, hay códigos bis, códigos que reemplazan ese código binario. En NOSIC, Estado interventor, Estado mínimo, que es un poco el que nosotros estamos viviendo. En Buchanan, contrato constitucional de vencedores versus contrato consensual. En Beck, modernidad contra modernidad, modernidad industrial versus modernidad reflexiva. Son códigos binarios de la democracia liberal compleja. Pero a mí el que más me preocupa para nosotros es que en momentos de crisis el código binario puede reemplazarse por un código único, la distinción amigo-enemigo. Eso ya sucedió en Colombia. ¿Sí? Inestabilidad del sistema social, código binario, amigo-enemigo. En términos sociológicos, sin juicio de valor, como una constatación de hecho, como una explicación de hecho, reemplazamos los códigos binarios de los sistemas sociales por un código único amigo-enemigo. Ese es el riesgo de no tener un código gobierno-oposición, ¿sí? Porque eso inserta la violencia en el corazón de la sociedad. Y esa sigue siendo, si los diálogos de paz no culminan con un estatuto gobierno-oposición en Colombia, vamos a mantener la violencia en el corazón del sistema. Eso es lo bueno del humano, ¿sí? En términos sistémicos. Lo malo es que el sistema no se acaba, el sistema se impone sobre la sociedad y sobre las necesidades de la sociedad. Todas estas variaciones posteriores de la democracia neoliberal, del 70 al 2000, Baber, Schmitter, Bobbio, Schmitter, Sartori, Liebhardt, ¿sí? Su matriz es lo que les acabo de mostrar. Es que a mí me preocupa lo siguiente, porque me preocupa, vamos, en los programas de ciencia política. Se quedan entonces estos modelitos, pero la gente no entiende qué es lo que hay detrás del modelo, ¿sí? Se lee uno en la maestría todos estos modelos y al final no sabe los modelos para qué eran, ¿sí? Y resulta que detrás de los modelos están, ahí está la sociología, la gran matriz sociológica de los modelos. Entonces, para cerrar esta parte, lo que quiero que comprendamos es, detrás de los modelos de lo que llamamos democracia liberal, hubo dos modelos sociológicos que la fundaron. Inicialmente el modelo de Parsons, donde el sistema se adapta al entorno. Eso hasta ahí a mí no me disgusta. Pero después, el modelo de Luhmann ya le impone a la sociedad unos costos muy altos, porque el sistema se impone sobre la sociedad. Yo ayer relataba, hablando, digamos, a nivel de la Constitución colombiana. Lo remito al profesor Luis Javier Orjuela, que es abogado, pero profesor del Departamento de Ciencia Política de los Andes. Su tesis de doctorado muestra
que en la Constitución del 91 quedaron 3 proyectos societales. El proyecto neoliberal, que básicamente era todo lo de hacienda pública, la internacionalización de la economía. El proyecto multicultural, que no fue intercultural como debería haber sido. Y el proyecto social liberal, dice él. Es más o menos la socialdemocracia del M19 y del liberalismo, ¿sí? Que era democracia participativa, Estado social de derecho. El problema es que los 3 proyectos quedaron, digamos, horizontales en la Constitución. Pero al declarar la Corte hace 2 o 3 años la exequibilidad de la Ley de Sostenibilidad Fiscal, así hubiera rechazado el acto legislativo de lo mismo, lo que hizo fue colocar por encima del proyecto multicultural y del proyecto liberal social el proyecto neoliberal. Dentro de lo que sería, en términos de Rawls y Dworkin, la necesaria jerarquización de principios en una constitución, significa que el multiculturalismo y el Estado social de derecho quedaron sometidos a las lógicas neoliberales. Fíjense que esas son tensiones a pensar hacia el futuro, porque paz, con esa jerarquización, ahí va a haber problemas. Ahí empiezan, digamos, ahorita lo vamos a ver, a imponerse todas las reflexiones de autores como Rawls, que aquí ha sido renegado por la izquierda y la derecha. Van a ver por qué. Y de la necesidad de que esos principios tengan una ordenación, que no se los lancen hacia los jueces para que ellos ponderen discrecionalmente, sino que el constituyente establezca, como fue realmente, puede uno intuir, ¿sí?, la voluntad del constituyente del 91. El constituyente del 91 no iba a decir, pongamos por encima el modelo neoliberal, ¿sí? El constituyente del 91 tenía claro que lo que tenía que estar por encima era el dispositivo Estado social de derecho, democracia participativa, ¿sí? Y ahora sutilmente se le dio a eso un giro. Ya hay tesis de maestría que empiezan a investigar, maestría en constitucional, maestría investigativa, que empiezan en derecho económico menos, pero de pronto puede haber alguno, que empiezan a investigar las consecuencias que ese giro va a tener hacia el futuro, jurisprudencialmente y social, económica y políticamente. Entonces, digamos, ese es el sentido hasta el momento de estas 3 partes, ¿sí? Cultura política súbdito parroquial, ¿sí?, la nuestra. La democracia liberal, que tiene 2 modelos también fundantes: Parsons, sistema que se adapta al entorno; Luhmann, sistema que se impone sobre la sociedad. Y finalmente el gran riesgo de que en un contexto de tensiones, cuando el código binario de la política no ha sido claramente establecido, gobierno-oposición, la semilla, el elemento de la violencia, en términos de Luhmann, queda presente, y si no se establece claramente el código gobierno-oposición, la liebre vuelve a saltar, porque la violencia ha quedado empotrada en el corazón del sistema. Eso es lo bueno de Luhmann, ¿sí?, que establece esa distinción. Lo malo es que el sistema se impone sobre la sociedad, y se impone detrás de todos estos modelos, que son los que uno a veces estudia y conceptúa y bla, 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 es el planteamiento de Parsons y de Luhmann ahí discurriendo. ¿Lo dejamos ahí para el descanso? Para abrir unas inquietudes. O para inquietudes. Abrimos en este momento unos minutos para conversar con el profesor. ¿Quieren ustedes la palabra, profe? En el año de 1999, el presidente Juan Manuel Santos publica en coautoría
con el expresidente Bill Clinton y con el ex primer ministro británico Tony Blair el libro Colombia, una nueva democracia, o creo que tiene otro nombre. Pero ahí los tres plantean un nuevo enfoque político que llaman en inglés la tercera vía y que aquí lo estamos asumiendo como el centro democrático, cuyas perspectivas más grandes es no necesitamos un Estado grande, sino un Estado pequeño pero sistemáticamente poderoso. Pues dentro de esa nueva lógica que impone esta nueva coyuntura que en Estados Unidos vinimos a llamar el comunitarismo, que en Gran Bretaña llamamos el nuevo trabajismo y que aquí estamos llamando el centro democrático, pero que tiene matices de un liberalismo procedimental, como usted lo planteó. ¿Hasta qué punto es viable el centro democrático dentro de una cultura colombiana que quiere ser participativa desde la perspectiva social democrática, pero que se le está imponiendo desde afuera un neoliberalismo totalmente cerrado? A mí lo que me preocupa es que el gobierno, y es el primer gobierno del mundo, que logra implantar una cédula de ciudadanía con un código de barras. Eso no se le había ocurrido a nadie más que a Colombia. Y que el Departamento de Estado norteamericano viene a hacer investigación aquí a la registraduría porque les parece que es lo mejor para imponer, y viene también la Unión Europea a hacer investigación al respecto. ¿A dónde vamos, profesor, con el modelo del centro democrático desde la perspectiva de un totalitarismo tecnológico, donde a mí el Ministerio de TIC está diciendo que los colombianos por ley tenemos que subir todos nuestros documentos a la nube, hojas de vida, historias clínicas, todos los documentos escaneados, y seríamos la primera nación en el mundo en conocer digitalmente a todos sus ciudadanos, luego de Microsoft, una gran corporación, y luego de Google, otra gran corporación? Gracias, profesor. Bueno, yo hago unas claridades teóricas. La tercera vía, que indudablemente pues un poco fue lo que intentó en su momento plantear Blair, ¿sí?, en Europa, y que encuentra un eco en Estados Unidos y una alianza pues efectivamente entre Blair y Clinton. Es un proyecto político y es digamos, un planteamiento político que intentaba mediar entre el socialismo autoritario de una parte y digamos el neoliberalismo a ultranza. Realmente la tercera vía, y por eso se llama tercera vía, intentó pues conciliar, o más que conciliar, ser una vía diferente a esas dos, el socialismo autoritario y el neoliberalismo salvaje, ¿sí? Y ahí a ese proyecto indudablemente se monta desde sus inicios Juan Manuel Santos. Entonces Juan Manuel Santos viene a ser en Colombia la tercera vía. Pero yo creo que ahí también es importante notar las diferencias entre la tercera vía y el centro democrático, porque el centro democrático es acá la ultraderecha, me perdonan, ¿sí? Es lo que en Estados Unidos sería el Tea Party, ¿sí? Es la extrema derecha de la extrema derecha muchas veces, ¿sí? Para mí el proyecto de cultura política súbdito parroquial es el centro democrático. Creo que es un eufemismo que se llame centro democrático porque de centro no tiene nada, de democrático menos, ¿sí? Porque, y lo digo porque toda la jerarquía
es un movimiento absolutamente jerarquizado, ¿sí? Está encabezado y las decisiones son las de Uribe y no hay ni siquiera, como lo hay en el Partido Comunista, centralismo democrático, que también es otro eufemismo, ¿sí? Para decir que ahí manda solamente un comité central, ¿sí? Manda una cabeza, ¿sí? Entonces, el Centro Democrático no tiene nada que ver con la tercera vía, teóricamente, ¿sí? Pero coincido en que yo no sabía lo de la cédula, efectivamente, ¿no? Pero eso ya es más interesante como analizarlo desde Foucault, ¿no? Es la sociedad panóptica, ¿sí? Es el panóptico que empieza digamos, a querer controlarlo todo. Pero en el otro punto es, digamos, es muy evidente, digamos que el centro democrático, que no es centro democrático, que es más bien la extrema derecha, que tiene toda la legitimidad, por supuesto, de ser, ¿sí? Como tiene toda la legitimidad de ser la extrema izquierda dentro de los cauces, digamos, institucionales, ¿sí? Y todas las expresiones de democracia, como la veremos, y todas las expresiones políticas dentro de un marco de democracia que no recurra a la violencia como instrumento sustancial. Pero el centro democrático no es la tercera vía, ¿sí? Yo creo que ahí más bien hay que ver cómo, no solo por sagaz, sino también por, si ustedes quieren, y ya profiriendo un juicio de valor por oportunista, por estrategia, por lo que quieran. Lo que hizo Santos fue ganarse la confianza de Uribe y después voltearle la espalda, simplemente, ¿sí? Se olvidó del proyecto de Uribe y sencillamente siguió con el de la tercera vía, ¿sí? Pero no son lo mismo, eso sí no son lo mismo. Profesor Wilberto, pero tendría que acercarse para el efecto del registro de audio. Buenos días. A pesar que no estuve desde el principio de la charla, me he dado cuenta que la mayoría de las teorías sobre la democracia a la cual se refiere el expositor hacen referencia al tema de la modernidad y algunas veces hizo referencia a la posmodernidad. Para personas que estamos trabajando otra forma de narrar la historia que tiene que ver con las epistemologías del sur, y no pensamos que la modernidad haya sido una etapa progresista para los países de la periferia, para los países colonizados. Entonces nosotros hablamos ya no de la modernidad. Si hablamos de la modernidad, hablamos como una cuestión negativa que impuso una colonialidad sobre estos países de la periferia. Y también pensamos que el tema de la posmodernidad es una crítica que se hace desde Europa a la modernidad. Se ha acuñado un término que es la transmodernidad. Y entonces no sé si el profesor va a relatar después esos temas de esa nueva visión que se tiene de las epistemologías del sur, hablar de la transmodernidad no como un proyecto inacabado de la descolonización que tienen que tener estos países. Sí, yo de la epistemología del sur hablé ayer, precisamente en la charla con Derecho, ¿sí? Hice ahí una mirada y una exposición de todo lo que son estos planteamientos con los cuales me identifico. Pero la charla, profesor, seguramente porque usted no estuvo al comienzo, es sobre el estado del arte digamos, de la democracia liberal. Claro, la democracia liberal no adopta el argumento de la transmodernidad que yo comparto, ni las críticas, digamos, poscoloniales o decoloniales, ¿sí? Que después veremos cómo se plantean
aunque lo que he intentado y lo que estoy intentando es como mostrarles ese estado del arte del pensamiento general, ¿no? Sin, digamos, entrar a los desarrollos incluso latinoamericanos. Pero coincido con usted, por supuesto, solo que reitero, las categorías que utilizan ellos, porque son ellos, ¿sí?, no reivindican la crítica a la modernidad, ¿sí? Se quedan precisamente en una postura muy, digamos, de apología de la modernidad. Yo no soy tampoco, digamos, tan radical de pensar que la modernidad es absolutamente negativa, ¿sí? Yo me inscribo en lo que llamaría Habermas la modernidad crítica. Creo que hay elementos de la modernidad que tienen que ser retomados y que son proyectos inacabados que tenemos que intentar acabar, ¿sí?, incluso en el país, ¿sí? Pero coincido, por supuesto, con toda esta postura decolonial, que ya ni siquiera postcolonial es el concepto, digamos, adecuado, de que indudablemente es un dispositivo occidental que se impuso. Ya la discusión viene por otros lados, ¿no? Si uno puede defender también otras posturas, ¿sí?, otras posiciones políticas, pero bueno, eso no es del caso hoy. Pero sí quiero resaltar lo siguiente. Yo trato, es una postura, perdónenme que se los diga, es una postura moral frente a los autores. Y es que yo no entro acabando al autor, yo trato de hacer fuerte al autor, así yo no estoy de acuerdo con él, ¿sí? Porque si yo entro tergiversando al autor y haciéndole yo una crítica, pues ustedes al final no van a saber qué decía el autor o qué pienso yo. Intento, en la medida en que lo pueda hacer, que ustedes comprendan en qué dinámicas, digamos, conceptuales y teóricas ellos se presentan, ¿sí?, que suscitan, por ejemplo, la pregunta legítima que usted acaba de hacer, ¿sí? Es claro que estos autores se enmarcan dentro de lo que es la modernidad, incluso la crítica de la modernidad a lo que Beck llama la contramodernidad, o si acaso la reivindicación de lo que Beck llama la modernidad reflexiva, que también tiene cosas muy positivas. Pero fíjense que efectivamente en ninguna parte de ellos, y por eso no lo puse ni lo trae a colación, van a hablar de colonialidad, porque es un discurso que ellos mismos no han asimilado, ni de transmodernidad, ¿sí?, efectivamente. Yo tengo, discúlpame, una pregunta y una sugerencia. La pregunta está relacionada con la invocación que se acaba de hacer por parte del profesor A. Kohlberg y a los trabajos del desarrollo moral que corresponden a la psicología del desarrollo moral, pero que dan lugar también a hablar de una filosofía moral. Pero en gran parte de la exposición y lo que leímos en el texto que el profesor nos envió tiene que ver con filosofía política. Entonces me interesa como pregunta la distinción entre una y otra, que no siempre es muy clara, filosofía política y filosofía moral. La sugerencia es que nos interesa mucho, profesor, abordar, además de la democracia deliberativa, el estado del arte, sus variantes, inclusive en el texto del profesor nos envió autores como Cizet, que no creen que la democracia sea la mejor forma de vida y de gobierno, para señalar una mirada contraria. Pero nos interesa mucho el concepto de la ética cívica, a la cual también escribió el PEU, y los tipos de ciudadanía que subyacen a estos distintos modelos, para ver si los podemos abordar más tarde. Sí, eso, digamos, en la medida. Recuerden que todo esto, que más o menos he planteado hasta el momento, todo esto partía de este concepto de cultura cívica, aunque es digamos un concepto que se polemiza desde sus inicios, que se confronta de una manera y que se sigue confrontando de una manera permanente. Podríamos decir que todas estas variables que les he mostrado supone un modelo de cultura cívica, de cultura política cívica. Y por eso
me he quedado, digamos, en este planteamiento, porque esa cultura cívica, que en cierta forma es la cultura política participativa, ustedes están viendo ahí en el renglón de modernidad, ¿sí? La acción es estratégica, BEBE, la acción social es estratégica, la acción moral es convencional, es decir, es una acción por interés o por normas, digamos, que en Weber también serán la expresión de un pacto de interesados, es un tipo de legitimidad legal racional, es una cultura política participativa. Es decir, todo lo que hemos visto hasta el momento, salvo, digamos, lo de la distinción amigo-enemigo, que estaría en los tipos de sociedad arcaica y tradicional. Pero todo esto de la democracia liberal se reduce a un concepto de cultura política, cultura civil. Y por tanto, moralmente, en los términos de Kohlberg, se reduciría, aunque la palabra no es la mejor, a lo que es el estadio convencional. Es decir, yo supero conflictos porque me interesa o por concertación. ¿Sí? Y ahí queda. Entonces lo que vamos a empezar a ver son los otros modelos y cómo ellos se inscribirían en un tipo de sociedad más compleja y en otras dinámicas de acción social y de acción moral. ¿Sí? Que será lo que veremos, supongo, después del descanso. Señorita, ¿qué tienes que hacer? Bueno, buenos días. La pregunta de pronto es anticipando un poco la discusión que se va a plantear ahora sobre democracia deliberativa y es si retomando los postulados de Luhmann sobre la autopoiesis, de pronto Habermas solamente lo problematiza o es un asunto que se va a retomar para repensar las democracias deliberativas. O sea, se va a pensar la democracia deliberativa también como parte o pensada dentro de un sistema que se autoproduce, o lo que se procura es trascender el asunto de los sistemas autoproducidos. Bueno, lo vamos a ver cuando lleguemos a Habermas, pero creo que Habermas, efectivamente, cuyo principal contradictor toda su vida fue Luhmann. Así que podríamos decir que Habermas, su gran alter ego, su gran contradictor es Luhmann. Y veremos cómo el modelo de democracia deliberativa de Habermas intenta precisamente confrontar ese sistema autopoyético luhmanniano. Aunque recuerdo siempre mucho lo que decía el profesor Guillermo Hoyos. Decía, quien pelea tanto con Luhmann termina enamorándose de él. Y es porque, ya lo veremos, el modelo final de Luhmann, de Habermas, va a ser muy sistémico. Pero es interesante en el sentido de que también le está diciendo al sistema, mire, y ya incluso el mismo Luhmann lo había advertido. En Luhmann ustedes pueden buscar un texto, Luhmann es muy complicado, pero hay un texto que yo sugiero mucho que es La teoría política del estado de bienestar. Digamos, de todos los complicados ese es como el más asequible, ¿sí? Porque los demás, pues, realmente a veces son ladrillotes muy interesantes, pero realmente muy densos. Ese sí que es denso. A veces la gente dice que no entiende nada a Habermas. Bueno, léanse a Luhmann. Pero ahí hay un epílogo que se llama Los retos de la democracia, precisamente. Y es una advertencia que es un poco lo que han vivido muchos sistemas en Europa y en Estados Unidos. Hay una advertencia que dice Luhmann, dice, si la democracia no logra oír el ruido del entorno, va a colapsar. Miren, en términos sistémicos, ¿cómo colapsó la Unión Soviética? La Unión Soviética no la derrotan los Estados Unidos. A la Unión
Soviética se derrota a sí misma en términos lumanianos. ¿Por qué? Porque dos insumos de complejidad, que fueron el glasnost y la perestroika, no supieron ser procesados por el sistema soviético. El sistema soviético genera dos insumos internos de complejidad, ¿sí? El glasnost y la perestroika. Pero su instancia de información, ¿sí? Ustedes saben que hay una categoría en Luhmann, se los muestro ahorita, esta categoría de complejidad. Ese es el giro que da Luhmann. El sistema se tiene que autoadaptar a su propia complejidad. El sistema ya no se adapta a la complejidad del entorno, sino a su propia complejidad. ¿Pero cómo hace eso? A través de la información como principio guía. Si el sistema tiene una instancia de información para adaptarse a su propia complejidad, ¿qué sucede? El sistema colapsa. Eso fue lo que le pasó a la Unión Soviética. No se supo adaptar a los flujos de procesalidad sistémica que creó él mismo. Él mismo lo creó, ¿sí? El glasnost y la perestroika. Y entonces, al no poderse adaptar, ¿qué sucede? Se produce lo que llaman Luhmann la función límite. El entorno interno se revienta y se identifica con el sistema. Se acaba el sistema. Se acabó el sistema Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, digamos, eso es lo interesante de la teoría luhmanniana también, que nos permite comprender por qué en un momento dado cualquier sistema, ¿sí?, si no se adapta a su propio ruido, se revienta. Entonces ya Luhmann lo advertía en ese texto, ¿sí?, los riesgos de la democracia. Si no se adapta al ruido, es decir, si no tiene el código binario gobierno-oposición, colapsa. Y eso es un elemento, digamos, para tener en cuenta.